Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Rogelio Ortega Pagasa y en esta ocasión veremos el tema de músculos de la cabeza. Los músculos de la cabeza se dividen en dos grupos, los músculos de la expresión facial y los músculos de la masticación. Para cada uno de estos grupos vamos a estudiarles su localización, su función, su inervación, su irrigación y su drenaje venoso. Entonces, empecemos con los músculos de la expresión facial. Bueno, comencemos con las generalidades. Tenemos que los músculos de la expresión facial van a tener su origen embriológico derivado del segundo arco faríngeo, y esto les va a dar la propiedad de estar inervados por el nervio craneal número 7 o nervio craneal facial. Vamos a encontrar los músculos en el tejido subcutáneo de la parte anterior y posterior del cuero cabelludo, de la cara y del cuello. Vamos a encontrar su origen en los huesos faciales o en las fascias y van a llegar a insertarse en la piel de la cara. Sus principales funciones son la de desplazar la piel y modificar las expresiones faciales para manifestar estados de ánimo. También van a actuar como esfínteres y dilatadores de los orificios faciales, como son la órbita, la nariz y el orificio bucal. Y bien, el primer músculo que estudiaremos es el occipito frontal. Este es un músculo digástrico, el cual está compuesto por dos vientres, uno frontal y otro occipital, los cuales van a estar unidos mediante un tendón común, que es a lo que le denominamos aponeurosis epicraneal. El vientre occipital se encuentra en la región craneal posterior y es de menor tamaño. Su contracción nos va a dar la retracción del cuero cabelludo hacia atrás. El vientre frontal es de mayor tamaño y se encuentra cubriendo la región de la frente. Llega a insertarse en la piel de las cejas y su contracción nos desplaza el cuero cabelludo hacia adelante. Ahora bien, su contracción simultánea de ambos vientres nos va a producir la elevación de las cejas y también la producción de arrugas transversales en la frente, a lo que lo denominamos una expresión de sorpresa. En este video podemos observar la acción del músculo en su contracción simultánea. Los siguientes músculos que estudiaremos son los auriculares, los cuales se encuentran relacionados con la oreja y van a ser tres, uno anterior, uno superior y uno posterior. La contracción del auricular anterior va a trasladar la oreja hacia adelante y hacia arriba. La contracción del auricular superior nos eleva la oreja y el auricular posterior va a replegar la oreja y también la va a elevar. En este video podemos apreciar el movimiento de los músculos. El siguiente músculo que veremos es el orbicular del ojo. Estos músculos se encuentran rodeando por completo a cada órbita. Su función principal es la del cierre de los párpados, pero la vamos a subdividir en tres porciones. La porción orbitaria es la porción más externa y se encuentra formada por fibras musculares circulares que rodean toda la órbita y se extienden por fuera del reborde orbitario. La función principal de esta porción es la del cierre o la oclusión forzada de los párpados. Tenemos la porción palpebral, que es la más interna y está formada por fibras que están en el párpado propiamente. Se originan en el centro del canto interno del ojo y se arquean a lo largo de cada párpado para insertarse en la región externa. Su función principal de esta porción es la de la oclusión suave, por ejemplo en el parpadeo o a la hora de dormir. Y la última porción, la porción lagrimal, es posterior al saco lagrimal y su función es la del cierre de los párpados medialmente y ayuda al drenaje de las lágrimas. Aquí podemos ver la porción orbitaria, una oclusión forzada, y la porción palpebral, una oclusión suave, como cuando estamos durmiendo o al momento del parpadeo. En este video vemos un parpadeo o la oclusión suave de la porción palpebral y en este la oclusión forzada de la porción orbitaria. Ahora, el músculo corrugador de la ceja o corrugador superciliar es un músculo pequeño que se encuentra profundo a las cejas y al orbicular del ojo. Se origina en la porción medial del arco superciliar del hueso frontal y se dirige hacia afuera y hacia arriba para insertarse en la porción medial de la piel de las cejas. Su función es la de traccionar la ceja inferior y medialmente
lo cual va a originar pliegues verticales en la parte superior de la nariz y es a lo que le denominamos fruncir el ceño. En esta imagen podemos ver su acción, como la ceja está hacia medial y hacia abajo, y también en este video podemos apreciar su acción. El siguiente músculo es el prócer. Este músculo es pequeño y se encuentra superficial al hueso nasal. Tiene sus orígenes en el hueso nasal y en la porción superior del cartílago nasal lateral. Posteriormente discurre superiormente a la región frontal inferior, justo en la piel que se encuentra entre las dos cejas, y cumple con la función de traccionar el borde medial de las cejas hacia abajo y formar pliegues transversales sobre la nariz. También contribuye a fruncir el ceño. En esta imagen podemos observar perfectamente su acción. Aquí se pueden observar los pliegues que se forman, los pliegues transversales superiores a la nariz. Y en este otro video también podemos ver su acción. Esta niña está muy disgustada y podemos observar como la función del prócer. El músculo nasal es el más desarrollado y más grande de los músculos asociados a la nariz. Su principal función es la abertura de las narinas, pero también lo vamos a dividir en dos porciones. Una porción transversa, que se encuentra originada en el hueso maxilar y se dirige en sus fibras medial y superiormente hacia el dorso de la nariz, en donde mediante una aponeurosis se van a unir con las fibras contralaterales del mismo músculo. Esta porción va a ayudar a la compresión de las narinas, y la porción alar, que se origina igualmente en el hueso maxilar por debajo y medial al origen de la porción transversa, y van a discurrir para insertarse en el cartílago alar de la nariz, al cual van a traccionar hacia abajo y afuera, abriendo las narinas. Aquí podemos ver su acción, abriendo las narinas y comprimiéndolas. El músculo depresor del tabique es un músculo pequeño que contribuye a la apertura de las narinas. Se origina en el hueso maxilar justo por encima de los dientes incisivos centrales y discurre superiormente para insertarse en la porción inferior del tabique nasal. Su función es la de traccionar inferiormente a la nariz para facilitar así la apertura de las narinas, ayudando así al músculo nasal que acabamos de ver. El siguiente es el músculo orbicular de la boca. Este músculo está formado por fibras circulares que rodean por completo a la boca. Estas mismas fibras tienen su origen cerca de la línea media en el hueso maxilar superiormente y en el hueso mandibular inferiormente. Otras fibras pueden originarse del músculo buccinador, que es el músculo de la mejilla que veremos posteriormente. Estas fibras se van a llegar a insertar en la piel y en la membrana mucosa de los labios y sobre el mismo músculo para así formar el músculo orbicular de la boca. La función de este músculo es la de estrechar la hendidura bucal y aproximar los labios. Es importante durante la articulación del habla y al momento del silbar. Aquí podemos ver una imagen de su función. Y en este video también podemos apreciar su función de cerrar la boca y estrechar los labios. Seguimos con el músculo buccinador. Este es un músculo plano, profundo y con forma rectangular que forma el componente muscular de las mejillas. Tiene su origen tanto en la parte posterior de la mandíbula como en la parte posterior del hueso maxilar. También se originan algunas fibras de la estructura que se encuentra aquí, que es la rafe pterigopalatina. Sus fibras discurren hacia las comisuras bucales para insertarse en los labios y mezclarse con el músculo orbicular de la boca. Las fibras centrales de este músculo, antes de llegar a la comisura bucal, se cruzan para las inferiores irse hacia el labio superior y las superiores irse hacia el labio inferior. Su función de este músculo es la de presionar la mejilla contra los dientes, de esta forma tensándolo y ayudando a la masticación al impedir el acúmulo de alimentos en el vestíbulo de la boca. También nos sirve para la expulsión enérgica de aire, es decir, el soplar. Y aquí un video de cómo se usa este músculo. Todos lo hemos usado alguna vez. El siguiente músculo, el risorio, es un pequeño músculo delgado y superficial que se extiende desde la comisura de la boca hacia lateral y ligeramente hacia arriba. Su función es la tracción del labio hacia la misma dirección, hacia lateral y hacia arriba.
produciendo lo que conocemos como una risa franca. Aquí podemos ver un ejemplo de su acción, cómo lleva la boca hacia arriba y hacia lateral. Ahora veremos los músculos cigomáticos. El músculo cigomático mayor es un músculo superficial que se origina profundo al músculo orbicular del ojo, justo a lo largo de la porción posterior de la superficie lateral del hueso cigomático. Sus fibras se dirigen inferior, anterior y medialmente hasta llegar a insertarse en la piel del ángulo de la boca. Algunas de sus fibras se mezclan con las fibras del músculo orbicular de la boca. Su principal función es la de la producción de la sonrisa. Ahora, el cigomático menor es un músculo que tiene su origen anterior al origen del músculo cigomático mayor, en el mismo hueso cigomático. Sus fibras discurren paralelas a las del cigomático mayor y llegan a insertarse en la piel del labio superior, medial al ángulo de la boca. La función conjunta de los dos músculos cigomáticos es la de desplazar el ángulo de la boca lateralmente y hacia arriba para producir una sonrisa. Como podemos ver en este video, la acción de los cigomáticos mayor y menor. Ahora tenemos al elevador del labio superior. Este es un músculo que se origina en el hueso maxilar superior al agujero infraorbitario, que encontraremos por esta posición. Sus fibras discurren inferior y medialmente hasta llegar a mezclarse con las fibras del músculo orbicular de la boca. Posteriormente termina insertándose en la piel del labio superior para realizar su acción de elevar el labio superior y profundizar el surco existente entre la nariz y el ángulo de la boca durante la expresión de la tristeza. Aquí podemos ver la expresión que se logra con este músculo y un video de su acción. Elevar el labio superior. El siguiente músculo que estudiaremos es el elevador del ala de la nariz y del labio superior, que es este que está señalado. No lo confundan con el músculo elevador del labio superior, que es el que acabamos de ver, porque este es distinto y va a tener un origen medial al elevador del labio superior, pero igualmente va a provenir del hueso maxilar. Sus fibras van a discurrir inferiormente y se van a dividir en dos, unas que llegan a insertarse en el cartílago alar de la nariz y otras que se insertan en la piel del labio superior. Sus funciones son la de contribuir al ensanchamiento de las narinas y elevar el labio superior. Aquí podemos ver su función, ensanchar las narinas y elevar el labio superior al mismo tiempo, y un video de su acción. Ahora tenemos al elevador del ángulo de la boca. Este es un músculo que se encuentra profundo a los otros dos músculos elevadores que acabamos de ver y también profundo a lo que son los músculos cigomáticos. Este se origina en el hueso maxilar, justo inferior al agujero infraorbitario, que es el que podemos observar aquí, y este es el músculo elevador del ángulo de la boca. Su principal función es la de elevar la comisura de la boca y también puede ayudar a contribuir a profundizar el surco existente entre la nariz y el ángulo de la boca durante la expresión de la tristeza. Aquí podemos ver su acción en imagen y un video de cómo eleva el ángulo de la boca en la comisura bucal. Ahora, el músculo depresor del ángulo de la boca es un músculo que se encuentra en la cara externa de la mandíbula, justo inferior a los dientes caninos, premolares y al primer molar. Sus fibras discurren superiormente para llegar a insertarse en la porción superior del orbicular de la boca y en la piel cercana a la comisura bucal, para realizar su acción, que es la de la depresión de la comisura bucal. En esta imagen y en este GIF podemos ver su acción, que es la de deprimir el ángulo de la boca y lo lleva hacia abajo. El músculo depresor del labio inferior se encuentra profundo al músculo depresor del ángulo de la boca. Este se origina en la cara anterior de la mandíbula y sus fibras recorren superior y medialmente para llegar a fusionarse con las fibras del músculo orbicular de la boca. Algunas fibras también se fusionan con el músculo depresor del labio inferior del lado contrario. Posteriormente, esas fibras van a llegar a insertarse en la piel del labio inferior, en donde va a realizar su acción, que es la de la depresión del labio inferior, y también contribuyen a moverlo lateralmente. Aquí podemos observar su acción. Seguimos con el mentoniano.
Este es el músculo más profundo de esta región. Tiene su origen en la mandíbula inmediatamente inferior a los dientes incisivos y posteriormente se va a dirigir hacia abajo y medialmente para llegar a insertarse en la piel del mentón. Su función, la de la elevación y propulsión del labio inferior, lo que da lugar a la formación de pliegues en la piel del mentón. También puede ayudar a mantener la posición del labio cuando se está bebiendo de una botella. Aquí está su acción, cómo propulsa el labio inferior y da lugar a la formación de pliegues en el mentón. El último músculo que tenemos del grupo de los músculos de la expresión facial es el platisma. Este es una lámina muscular delgada y extensa que se encuentra en la fascia superficial del cuello. Se origina por debajo de la clavícula y sus fibras van a ascender por el cuello hasta alcanzar la mandíbula. Sus fibras más mediales se insertan en la mandíbula y las más laterales se unen a los músculos periorales, que serían los que acabamos de describir hace unos momentos. Sus funciones son la de tensar la piel del cuello y también pueden contribuir a desplazar hacia abajo el labio inferior y la comisura bucal. En esta imagen podemos observarlo y en este video podemos observar su función. Ahora, es importante que nosotros aprendamos a diferenciar en imágenes de disección cada uno de estos músculos, así es que vamos a ir marcando uno por uno y diferenciando cada músculo. El primero es el músculo occipitofrontal, en específico el vientre frontal del músculo occipitofrontal. Ahora, este es el músculo orbicular del ojo, con su porción más externa, que es la porción orbitaria, y la porción más interna, que es la palpebral. Este músculo sería el músculo superciliar y este de aquí sería el prócer. Este músculo que está señalado en azul sería el músculo nasal con sus dos porciones, la porción transversa sería esta y la porción alar. Y el de morado es el elevador del labio superior y del ala de la nariz, lo podemos observar de los dos lados. Posteriormente sigue el músculo elevador del labio superior y más profundo a él encontramos el músculo elevador del ángulo de la boca. Aquí seguimos viendo el elevador del ángulo de la boca en su inserción y este músculo de naranja sería el músculo risorio. Ahora, el que está marcado de blanco sería el músculo orbicular de la boca con sus fibras que están rodeando por completo a toda la boca y el músculo buccinador que tiene una característica y que es que está atravesado por esta estructura que se ve aquí y esta estructura es el conducto parotídeo, un conducto de la glándula parótida. Ahora siguen los músculos cigomáticos. Una mnemotecnia en anatomía es que se dice que el grande siempre carga al chico, entonces tenemos que el músculo cigomático mayor es inferior al músculo cigomático menor. Este que sería el músculo depresor del ángulo de la boca, el naranja, y este el depresor del labio inferior. Y los últimos dos serían el músculo mentoniano y el platisma de verde. Bien, ahora veremos la inervación de todos estos músculos. Como mencioné al principio, los músculos de la expresión facial son derivados del segundo arco faríngeo, lo cual les da la propiedad de estar inervados por el séptimo par craneal, es decir, el nervio craneal facial. Y así va a ser. Tenemos que el nervio facial va a abandonar el cráneo a través del agujero estilomastoideo. Después de eso va a introducirse en esta glándula salival que es la glándula parótida, dentro de la cual se va a ramificar y va a dar sus ramas terminales, las cuales propiamente van a llegar a inervar los músculos de la cara. Estas ramas terminales van a ser las ramas temporales, las ramas cigomáticas, las ramas bucales, las ramas mandibulares marginales y las ramas cervicales. Ahora bien, veremos las divisiones propias o específicas de este nervio. Empezamos con el nervio craneal número 7. Posteriormente, este se va a dividir en dos grandes ramos, un nervio temporofacial o superior y un nervio cervicofacial o inferior. Tenemos que el nervio temporofacial se va a ramificar en los ramos terminales temporales, los cuales van a llegar a inervar a músculos auriculares.
los ramos cigomáticos que van a inervar al músculo orbicular del ojo y los ramos bucales que inervan propiamente los músculos cigomáticos. Ahora, el nervio cervicofacial o inferior también va a dar tres ramas. La primera, los ramos bucales que se van a mezclar con los ramos bucales del nervio temporofacial y estos van a llegar a inervar el músculo risorio, el buccinador, la mitad inferior del orbicular de la boca. Los ramos marginal mandibular van a inervar el depresor del ángulo de la boca y del labio inferior y también al músculo mentoniano. Y por último, el ramo cervical que va a llegar a inervar al músculo platisma y al depresor del labio inferior. La irrigación de la cara va a comenzar en la arteria carótida común, la cual va a dar a la arteria carótida externa. Esta arteria carótida externa, a su vez, va a dar una rama en su superficie anterior. Esta es la arteria facial, la cual va a surgir cerca del borde inferior de la mandíbula y sigue su recorrido inferior a la mandíbula para posteriormente seguir un trayecto curvo alrededor del músculo macetero. Este es un músculo de la masticación que veremos más adelante en esa sección. A partir de este punto se dirige hacia arriba y medialmente, siguiendo un recorrido tortuoso hasta llegar a la región lateral de la nariz. En ese recorrido da origen a tres ramas, la arteria labial superior y la arteria labial inferior, las cuales se van a anastomosar con las mismas ramas del lado contrario. La siguiente rama de la arteria facial es la arteria nasal lateral, la cual está en la superficie lateral y en el dorso de la nariz. La siguiente arteria es la arteria angular, la cual es la continuación de la arteria facial. Ahora, la arteria temporal superficial, que es una rama terminal de la arteria carótida externa, va a dar a la arteria transversa de la cara, la cual va a seguir un recorrido entre el arco cigomático y el conducto parotídeo para llegar a irrigar la cara. La arteria maxilar, que es otra de las ramas terminales de la carótida externa, va a dar a sus tres ramas que contribuyen a la irrigación de la cara, las cuales son la arteria infraorbitaria, las cuales van a atravesar el agujero infraorbitario e irrigar esa zona, la arteria bucal, las cuales van a atravesar el músculo buccinador, y la arteria mentoniana, las cuales van a atravesar por el agujero mentoniano. Luego, la arteria carótida común va a dar a otra rama, que es la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna, en su recorrido intracraneal, va a dar a la arteria oftálmica, la cual va a dar a la arteria lagrimal. Esta arteria lagrimal se va a dividir en arterias cigomático-facial y cigomático-temporal, las cuales van a atravesar los mismos agujeros con su nombre y van a irrigar la región cigomática de la cara. Otra rama de la arteria oftálmica que contribuye a la irrigación de la cara es la arteria dorsal de la nariz. Veamos el drenaje venoso de la cara. Es importante mencionar que las venas de la cara tienen el mismo nombre que sus arterias y también suelen tener el mismo recorrido. Ahora sí, el drenaje venoso inicia con la vena supraorbitaria y la vena supratroclear, las cuales se juntan y forman a la vena angular. Posteriormente, esta vena se va a convertir en la vena facial. Por otra parte, la vena transversa de la cara drena en la vena temporal superficial, y tanto esta vena como la vena facial terminan drenando en la vena yugular interna. Ahora bien, la vena facial en su recorrido establece importantes conexiones por las cuales se llega a comunicar con el seno cavernoso, la cual es una estructura intracraneal y es importante porque puede explicar por qué una infección de la cara podría llegar a diseminarse hacia estructuras intracraneales. El drenaje linfático de la cara está a cargo de tres grupos de nódulos. Los primeros, los nódulos submentonianos, los cuales van a drenar la región medial del labio inferior y de la barbilla. Los nódulos submandibulares, los cuales drenan el ángulo interno de la órbita, la zona externa de la nariz, la zona medial de la mejilla, el labio superior y la zona lateral del labio inferior. Y los nódulos parotídeos y preauriculares, los cuales drenan la mayor parte de los párpados, parte de la zona externa de la nariz y la región lateral de la mejilla. Todos estos nódulos terminan drenando en los nódulos cervicales profundos, los cuales están asociados a la vena yugular interna. Veremos una pequeña correlación clínica que compete al tema de músculos de la expresión facial. Esta es la parálisis facial, la cual se define como una disminución o ausencia de los movimientos de los músculos faciales debido a una lesión del nervio craneal facial. Esta lesión puede ser periférica o central.
y se dividen debido al nivel en el que se encuentra la lesión del nervio facial. Si la lesión se encuentra superior al nivel del núcleo facial, la lesión va a ser central, y si la lesión se encuentra en el núcleo o en su recorrido posterior, la lesión va a ser periférica. Y dependiendo del nivel o el tipo de lesión, vamos a tener distintos signos. Por ejemplo, en la lesión central vamos a tener que se va a preservar la musculatura frontal y orbicular de los ojos, mientras que en una lesión periférica vamos a tener que se va a perder el control de toda la hemicara del lado que está afectado. En estas imágenes vamos a poder apreciar las diferencias entre los dos distintos tipos de parálisis facial. En la parálisis facial central vamos a tener que se preserva la musculatura frontal y orbicular del ojo, mientras que por debajo de ese nivel toda la musculatura va a estar paralizada. En la parálisis periférica, toda la musculatura de la hemicara del lado afectado va a estar paralizada. Va a haber una pérdida del tono de la musculatura. También vamos a encontrar otros signos como lo es el surco nasolabial borrado, la boca desviada hacia el lado sano. En este caso, el lado sano del paciente es el lado derecho. También vamos a encontrar la dificultad para cerrar el ojo, debido a la debilidad de la musculatura auricular, y lagoptalmos, que es la incapacidad de cerrar el ojo, y ectropion, que es cuando el párpado se pliega hacia afuera. Una vez que hemos terminado de explicar los músculos de la expresión facial, proseguiremos con los músculos de la masticación. El primer músculo que veremos es el macetero. Este tiene una forma cuadrangular y se encuentra aplicado contra la cara externa de la rama de la mandíbula. Va a estar compuesto por dos porciones, una porción profunda y una porción superficial. La porción profunda se encuentra originada en la zona medial del arco cigomático y en la porción posterior de su borde inferior, y llega a insertarse en la región central y superior de la rama de la mandíbula, alcanzando por arriba la apófisis coronoides. Por otro lado, la porción superficial se origina en la apófisis maxilar del hueso cigomático y en los dos tercios anteriores de la apófisis cigomática del hueso maxilar, y llega a insertarse en el ángulo de la mandíbula y en la porción posterior inferior de la superficie lateral de la rama de la mandíbula. Sus funciones principales son la elevación de la mandíbula y contribuye a la protrusión de la mandíbula. En estos videos podemos ver su función, la función de la elevación de la mandíbula y la función de la protrusión de la misma. El siguiente músculo que veremos es el temporal. Este es un músculo robusto en forma de abanico que ocupa la mayor parte de la fosa temporal. Tiene sus orígenes superiores en la línea temporal inferior y lateralmente en la superficie de la fascia temporal. Sus fibras más anteriores poseen una orientación vertical y las fibras más posteriores tienen una orientación horizontal. Estas fibras van a converger inferiormente en un tendón que pasa entre el arco cigomático y la cresta infratemporal. Se inserta a lo largo de la superficie anterior de la apófisis coronoides y en el borde anterior de la rama de la mandíbula, casi hasta el nivel del último molar. Sus funciones son un potente elevador de la mandíbula y también tiene la función de la retropulsión mandibular. En este video podemos apreciar su función de elevador de la mandíbula, y en este otro podemos apreciar su función de retropulsión mandibular, es decir, lleva la mandíbula hacia atrás. El músculo pterigoideo medial es un músculo con forma cuadrangular que se encuentra compuesto por dos cabezas, una superficial y una profunda. La cabeza profunda tiene su origen por encima de la superficie medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y desciende oblicuamente y media al ligamento esfenomandibular para insertarse en las rugosidades de la cara interna de la rama de la mandíbula, próximas al ángulo de la misma. La cabeza superficial se origina en la tuberosidad del maxilar y se reúne con la cabeza profunda para insertarse en la mandíbula. La función de este músculo es la elevación y la protrusión mandibular. En este video podemos observar su función de elevación mandibular y en este otro podemos apreciar la función de la protrusión de la mandíbula. El pterigoideo lateral es un músculo con forma triangular
que se encuentra formado por dos cabezas. Una cabeza superior que se origina en el techo de la fosa infratemporal, justo laterales a los agujeros oval y espinoso, y la cabeza inferior es más grande que la cabeza superior y se origina en la superficie lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Su porción inferior se introduce entre las inserciones craneales de las dos cabezas del músculo pterigoideo medial. Las fibras de ambas cabezas convergen antes de insertarse en las fositas pterigoideas del cuello de la mandíbula y en la cápsula articular de la articulación temporomandibular. Su función es la de la propulsión y lateropulsión de la mandíbula. Aquí podemos observar el video de la propulsión mandibular y cómo contribuye a ese movimiento. La lateropulsión hace referencia al movimiento de lateralidad hacia el lado contrario del músculo que se está contrayendo. Bien, una vez que ya hemos visto los músculos, sus orígenes y su inserción, vamos a pasar a identificarlos en las imágenes de disección. En esta imagen podemos apreciar el músculo macetero con su porción superficial, que es la que estoy pintando ahora mismo, y su porción profunda. También en esta otra imagen podemos apreciar en su totalidad al músculo temporal, el cual sus fibras más posteriores se dirigen un poco más horizontalmente y las fibras más anteriores se dirigen verticalmente y van a converger en este tendón común. Ahora los músculos pterigoideos, en esta imagen los podemos apreciar. Esta es la cabeza superior del pterigoideo lateral y esta es su cabeza inferior, que es más grande, como ya habíamos mencionado. Y más inferior a este músculo podemos encontrar el músculo pterigoideo medial con su porción superficial y su porción profunda. Bien, ahora veremos la inervación de estos músculos. Al igual que los músculos de la expresión facial, los músculos de la masticación también tienen su origen embriológico en un arco faríngeo. Sin embargo, estos músculos provienen del primer arco faríngeo, lo cual les va a dar la propiedad de estar inervados por el nervio craneal número 5. Este nervio craneal número 5 o trigémino va a dar tres principales ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Esta rama mandibular es la única que lleva aferencias motoras hacia los músculos de la masticación, por lo tanto es en la que nos vamos a centrar ahora mismo. El nervio craneal mandibular o V3, antes de salir del cráneo, da un nervio que es el nervio pterigoideo medial, el cual va a llegar a inervar el músculo pterigoideo medial. Una vez que sale del cráneo, este ramo mandibular se va a dividir en un tronco anterior y en un tronco posterior, siendo el tronco posterior meramente sensitivo y el tronco anterior va a llevar fibras también motoras. De este tronco anterior va a salir el nervio maceterino para inervar el músculo macetero. Vamos a tener otro nervio, el nervio temporal profundo, para inervar el nervio o el músculo temporal, y el nervio pterigoideo lateral, que va a ayudar a inervar al músculo pterigoideo lateral. Pasaremos a ver la irrigación de estos músculos de la masticación, que va a provenir principalmente de la arteria maxilar. Entonces veremos el recorrido. La arteria carótida común, como ya sabemos, se va a dividir en arteria carótida interna y arteria carótida externa. La que nos va a importar ahorita es únicamente la arteria carótida externa. Esta carótida externa, como ya habíamos visto previamente, se va a dividir en sus dos ramas terminales, que es la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. De esta arteria maxilar vamos a tener las arterias temporales profundas, generalmente en número de 2, que van a discurrir profundos al músculo temporal y van a irrigarlo. También vamos a tener la arteria maceterina, que va a ir a irrigar al músculo macetero, y las arterias pterigoideas, que van a irrigar a los músculos pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Bien, y por último veremos el drenaje venoso de los músculos de la masticación. Las venas que van a drenar los músculos masticadores van a drenar en el plexo pterigoideo, el cual va a tener dos posibles destinos. Anteriormente se va a ir por la vena facial profunda, la cual se va a convertir posteriormente en una vena facial, y esta vena facial va a terminar en la vena facial común. Si sigue un recorrido posterior, el plexo pterigoideo va a irse hacia la vena maxilar, la cual va a convertirse posteriormente en la vena retromandibular, la cual también va a tener dos posibles corrientes: la corriente posterior, que se va a juntar con la vena auricular posterior y van a terminar drenando en la vena yugular externa, y la corriente anterior, que igual que la vena facial va a terminar drenando en la vena facial común.
Una vez la vena facial común esté hecha de estas dos venas, va a terminar drenando en la vena yugular interna. Y bien, eso ha sido lo más importante de músculos de la masticación y músculos de la expresión facial. Espero que les haya gustado y les haya servido.